¿Qué tal, Fintegramers? Llegaron el momento de los consejos. Consejos. Amantes de la educación financiera. Los venimos a educar. Pero mira, hay que decir que estos consejos finalmente a la pyme, si los que están anotando, Son tips. Son tips le eso, ayudan. Le ayudan. Y tenemos esa retroalimentación de nuestros fintech gamers. Así es. Así que vamos con el siguiente consejo. Don Mauricio Benítez, ¿qué indicadores tributarios son claves para la pyme? Esto lo vamos a entender en el contexto siempre del financiamiento, inclusión financiera, ¿verdad? En ese contexto, ¿cuáles indicadores tributarios son claves para la pyme? A ver, normalmente en Chile, todo el mundo tributario se basa de la información financiera. Entonces, normalmente, si hablamos de la esfera de la renta va aparejada de cuál es el número financiero haciendo los ajustes, agregaciones y deducciones de la ley de la renta. Entonces, lógicamente, los indicadores en cuanto a renta de una pyme va a ser lo básico, primordial, para el análisis de la situación de una pyme. Por ejemplo, los pagos provisionales mensuales que ¿Sí? se calculan para el año siguiente, normalmente es un factor muy determinante de la proyección que tiene una pyme. Porque va a decir, ok, yo proyecto que el próximo año voy a estar pagando X por 12, Claro. adelantando este impuesto, voy a llegar a operación renta 2023, si es el próximo año, o ya pagué casi todo, o mi proyección fue menor, tengo que pagar la diferencia. Eso es clave, y todas las empresas que hacen pagos provisionales mensuales, ese indicador es vital. Entonces usted dirá, bueno, hay unas que no llevan pagos provisionales mensuales, PPM. ¿Por qué? Porque son pymes y llevan contabilidad caja. Dicen, bueno, es que yo no adelanto impuestos. Bueno, para las pequeñitas, lo más importante va a ser, lógicamente, cuánto está reteniendo mensualmente con los formularios 29. Y ahí donde Perfecto. vamos a los indicadores de F29. Normalmente en empresas de normal tamaño, no pequeñitas, sino que una pyme normal, mediana, va a estar haciendo pagos provisionales mensuales. Por tanto, ese es un indicador clave para decir, mira, esto es lo que tengo proyectado y esto es lo que una institución financiera puede fijarse. Lo otro yo diría que algo clave que no muchas personas se fijan es en las nóminas. ¿Ya? Las nóminas, los payroll de la empresa. Muchas empresas dicen, mira, yo tengo una planilla de 30 trabajadores. Uy, chuta, eres grande. Pero piensa tú que de repente esa planilla están reteniendo todos los impuestos, están cumpliendo tributariamente con el impuesto de segunda categoría, pero el volumen no es todo, o sea, la cantidad, sino que una empresa que está revisando el scoring de esa decir, bueno, pero ¿es sustentable que usted tenga 30? Muchas empresas cuando tienen sobres estoqueado de profesionales o ¿Sí? de trabajadores, no son tan bien mirados. Cuando tú tienes una planilla muy voluminosa de trabajadores. ¿Y eso se relaciona ¿qué? A las ventas, una cosa así? Exacto, porque si tú normalmente en un año subes mucho en tu remuneración, pero tus ventas se mantienen, dicen, Algo pasa. ese ratio lo ven. Mira, Porque normalmente lo primero que falla es la nómina. es lo más delicado al final. Es lo más delicado. Entonces ese ratio, sí, pyme, fíjese, si usted puede ser más eficiente en vez de tener esos 30, con 20 funciona, inténtelo. No crezca tanto,
Porque los casos de insolvencia y de reemprendimiento normalmente caen por eso. O sea, al final también, claro, y mira qué interesante, porque al final hay un tema de cómo la caja soporta básicamente eso y de dónde esté sacando la plata para pagar. Entonces, si tenías las mismas ventas y creciste en 10 trabajadores, debes estar apalancado a lo menos o en un aumento de capital o algo así para que se justifique. Si no se justifica, hay un problema. Hay problema. Yo creo que eso es clave. Y lo otro yo diría indicador tributario, ya viendo el IVA, al otro Sí. impuesto de valor agregado, impuesto indirecto. Normalmente, ¿cuál es la sanidad? Es siempre intenten dejar un poquito de débito, pagar un poquito. ¿Por qué? Normalmente las compañías que están solo con crédito fiscal Sí. no son tan bien miradas por la industria financiera. Porque Hay un problema en el manejo de inventario básicamente también. sí, ahí. tienes que dejar pagando un poquito, recuperando tu crédito. Hay empresas que por sus ciclos es Es natural. Sí. Pero las que Lo las normal es que no no sea, deben claro, ser así. Entonces es otro indicador. Me dice, ya, a ver, muéstrame tú, ¿cómo estás? Yo estoy como 1.000.000 de débito. ¿Estás pagando? No. ¿Y estás usando tu crédito? Sí. Buen manejo del IVA. Sí. Y eso también es un ejemplo bien claro como tercer tópico o aconsejar a nuestras pymes, fíjense en eso. Muchos dicen, no, pidamos. No es bueno. O sea, dijimos PPM, débito fiscal con el IVA y La ratio- remuneración, la ratio remuneración nómina. venta. Nómina. La relación ahí. Donde se corta el hilo es por ahí. Ya lo Fíjese en eso. Miren, así que ya tienen algunos indicadores, ¿ah? Son indicadores tributarios clave. De repente, la pyme como que tiene el impulso, ¿verdad? De tratar de pagar la menor cantidad de impuesto posible, de, como le llaman los contadores, maquillar sus balances, maquillar su cuento. Y muchas veces no saben el daño que hacen desde una perspectiva de inclusión o acceso al financiamiento, dado esas prácticas que en el fondo, sí, puede ser para hoy, pero siempre significan hambre para mañana. Mándame su formulario 22, mándame su último formulario 29. Claro. Ahí se fijan. Claro, De y lo inmediato. mandan, no, si ya le mandé la carpeta tributaria y creen que ahí le hicieron, pero en realidad, si estuviste, comillas, digo, manipulando, maquillando o no poniéndole ojo a esto que es muy razonable desde la perspectiva del riesgo del financista, se incurren en errores indeseados, digamos. Así es. Ya lo sabe. Edúquese lo más que pueda. Nos vemos. Chao.